Función de orden superior. Bien. Función de orden superior. ¿Alguien se quedó con algo del punto del módulo 5 o vamos directo a función de orden superior? Aparte de funciones de orden superior, composición también. Ok, bien. Módulo 5, composición. Acá Catherine dice que el módulo 5 lo entendió, pero bueno, ya que dice acá composición. Vamos a hablar entonces de la famosa composición. ¿Qué les decía la matemática con respecto a la composición? ¿Se acuerdan algo con respecto a una función compuesta? F o G, exacto, G o F. COF puede ser o FOG. Bien, si decimos G o F, que esa O no es una O bien escrita, es una O rara, ¿qué estamos diciendo? O sea, F o G de X, ¿qué sería? Que se aplica el mismo argumento a la función más cercana. Bien, entonces sería F de X. Y acá me dicen que el dominio de una tiene que conseguir con el codominio de la otra. Ok. Con la imagen, también podemos decir. ¿Qué significa eso? ¿Cuál tiene que coincidir con cuál? No, que G es f de x. ¿G es f de x? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿G es igual a f de x? ¿Querés decir? Como No, que G hay que compuesta. evaluarla. Claro. G, paréntesis, G. f de x dentro del paréntesis. Bien, entonces significa que G se va a utilizar evaluada en el valor que retorne f de x. Pero eso es G o F, no es f o g. ¿Qué es f o g? La f evaluada en la g, digamos, en la g de x. Claro, la f sería f de g de x. Entonces, primero evalúo g en el valor, en la incógnita que yo estoy haciendo, en la variable, y después el resultado lo va a utilizar f. Entonces, ¿quién tiene que tener el dominio igual a la imagen del otro? En ese caso, la g. G tiene que tener el dominio igual a la imagen de quién? De la f. G tiene que tener el dominio igual a la imagen de f. Pensémoslo. ¿Es f o g? ¿No sería la imagen de F tiene que estar en el dominio de G? Exacto. Porque es f que se va a utilizar adentro la g evaluada en un valor. Entonces, todo lo que te vuelva la imagen, digamos, de la función g, tiene que sí o sí ser del mismo tipo que el dominio de la función f. ¿Estamos bien hasta acá o no? Sí. Bien. Por ahora es un concepto matemático. Nada más, no vimos nada de funcional, solo matemática. Bien, para transformar esto, las funciones, digamos, compuestas, lo que hace el señor Haskell es decir, ok, esa O le voy a poner el operador que se llama punto.
¿sí? Entonces, eso también lo van a encontrar como point free operator. Por eso es lo que les dice utilizar point free. Bien, eso sería utilizar composición. Point free. Entonces, la O se transforma en un punto. Y eso es una función. ¿Cuántos parámetros va a recibir esa función nueva creada, que es esta función compuesta? Esta G o F, perdón, F o G. En matemática, ¿cuántos parámetros recibe? Dos, ¿no? Una función y la otra la que se va a componer. Eso sería, claro, el point free. El point free, el puntito, necesita dos. Uno va a ser la función que queremos hacer, la f, después el punto, y después va a estar la g. ¿Sí? Eso es f o g. Bien, como si el punto fuera la o. Ahora, esa función f o g, fog, ¿cuántos parámetros recibe? Uno solo. Uno solo. Bien. ¿Y cuántos va a devolver? Uno solo. Bien. Es igual a la matemática. Recibe un solo valor y devuelve un solo valor. En este caso, sí nos quedamos igual. Bien. Entonces, hagamos, por ejemplo, algunos de los ejercicios anteriores que nos decía que debían estar con point free. Vamos a compartir la pantalla. Hay uno de listas que poníamos take 3 listas y nos decía lo de point free. Bien, vamos a verlo. Muy bien. Aquel que esté en amarillo va a ser el que nos tengamos que ver. Por ejemplo, dispersión. Dispersión nos había dado en amarillo. Fue aquel que hicimos con máximo y mínimo. Dice, máximo y mínimo tienen parámetros innecesarios. Se pueden eliminar mediante point free. Bien. Vamos a tratar este es difícil. Vamos a ver otro. A ver si hay otro más fácil. Este está bueno, pero va a estar complicado. Ya se los aseguro. Había uno de take, profe, que había que usar take, que era fácil con point free. A ver. El de algunos tweets creo que era. Bien. Ahí voy, ahí voy. Acá, algunos tweets. Bien. Algunos tweets nos tiró amarillo porque decía que tiene parámetros innecesarios que se pueden eliminar con point free. Bueno, justo este no es necesario ni siquiera utilizar point free. Algo que tenemos de beneficio en nuestro amado lenguaje es que hay algo de la matemática que se puede usar, que es la simplificación. Pero aunque cuando ustedes tienen algo igual a otra cosa,
pueden simplificar los que están de los dos lados iguales, porque total son lo mismo. Bueno, acá pasa lo mismo, pero solo de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué cosas iguales están de derecha a izquierda en ambos lados? En este lugar. Lista. Lista. Si se fijan, de derecha a izquierda, acá les parece lista, y acá de derecha a izquierda aparece lista. Entonces puedo eliminar lista de los dos lados. Y si ponen enviar, les va a dar verde completamente. Pregunta, ¿pero cómo sabe que toma una lista? ¿Cuántos parámetros recibe el take? Ok. Me dijo ok, pero no me respondió. Take recibe dos parámetros. Uno es un valor numérico, Sí. es más, entero tiene que ser, y el segundo es una lista, no importa de qué. ¿Sí? Si preguntamos cuál es el tipo de take, dos puntos de take, nos va a decir que el tipo de dato de take es de int, ¿sí? Recibe dos parámetros, dos flechas. Sí. ¿Sí? Y entonces el primero va a ser un int. ¿Por qué es un int y no un double? O un float. Porque las posiciones son enteros. Exacto. Entonces tiene que ser sí o sí entero. Y entonces el segundo parámetro es una lista de cualquier cosa A. Y lo que va a devolver es una lista de cualquier cosa A. ¿Sí? Va a ser la misma lista, pero reducida. Más chiquita, nada más. Bien. Esto como que ya nos llegó re fácil, ¿no? Nada de tiempo. Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, haciendo esa comparación con matemática, como dijo, y si yo del lado derecho de la función tuviera, no sé, algo que se está sumando, no necesariamente voy a poder simplificar así, ¿verdad? Digo, como No, hacíamos no siempre. podrías. No podrías Está bien, simplificar así. Vamos a está ver bien, varios gracias. ejemplos, pero uno de ellos es que yo no puedo simplificar si del otro lado hay, a ver, quiero abrir uno de estos. A ver, cosa de laburo. Si yo, por ejemplo, tengo función loca, que tiene una lista y un número, y después hace un take de 5 de la lista, hace un length de todo esto y después le suma el número. No puedo sacar número y número así de tan fácil. ¿Sí? ¿Qué podría hacer en este caso? Utilizar la función de otra manera. El más, en este caso, está de manera, ¿cómo se llamaba esta notación? Infija, muy bien. Y, esta notación es infija, entonces lo que yo voy a querer hacer es pasar la prefija. La voy a pasar a prefija, para eso voy a ponerle el más acá, ¿sí? Voy a poner que es todo este parámetro junto, y ahí sí puedo eliminar número y número, ¿sí? Número de este lado y número de este otro. Ahora, ¿lista lo podré eliminar? No, porque tiene dos paréntesis atrás, entonces no lo puedo eliminar, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Sí, Profe, una pregunta. diga.
como hacen listas, en el 10, en el ejercicio 8 de textos, hay una función también que pide que se utilice point free. Bueno, ahora la vemos. Y mi duda es la siguiente, porque a veces se usa point free poniendo un punto en el medio, pero en el caso este me toma como un espacio en el medio. Y Vamos a quería verlo. quería saber cuál es la diferencia. Vamos a ver por qué. Ejecutémoslo, porque eso viene antes del que quería yo, que era recortar tweets. Ah, no, quería primero el tipo de mapeando Si ando. no, seguí con lo que Vamos con estaba mapeando haciendo. ando. Sí, y después vemos. Dice que existe una función llamada map de orden superior. Bien, como dice el módulo 6, las funciones de orden superior que reciben sí o sí, siempre. Una función. Una función. Las funciones que no son de orden superior, sino son de primer orden, no reciben una función como parámetro, ¿sí? Las funciones de orden superior sí o sí reciben una función como parámetro. Además puede recibir otras cosas, pero sí o sí hay alguna función. Eso es lo que la hace de orden superior. Esa es la definición de por qué es una función de orden superior. Map es una función que ya existe dentro de Haskell y me permite recibir una función, una lista, y hacer que esa lista, o sea, crear una nueva lista, siendo esa nueva lista el resultado de aplicar la función en cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, veamos cómo funciona acá con algunos ejemplos. Por ejemplo, map de más 1, 2, 3, 4, ¿qué nos dice? ¿Qué nos devolvería? Que le sume 1 a cada elemento de la lista. Bien, entonces, ¿qué haría? Agarraría el 2, le sumaría un elemento. Entonces, ¿cuánto sería? 3, 4, 3. 5. 3, 4, 5, exactamente. Si hacemos el map de length de hola y mundo, ¿qué nos daría? La longitud de cada palabra. Bien, entonces, ¿qué nos da? ¿Una lista con qué? Una lista con la longitud de cada palabra. Entonces, dígamelo. ¿Cuánto es la longitud de cada palabra? 4 y 5. Bien, entonces nos da una lista de 4 y 5. Si hacemos map de not, de true, false, false, ¿qué nos va a dar? Cambia los contrarios. true a false y los false a true. Bien, entonces, ¿qué nos devuelve? False, true, true. Bien. Otra vez, siempre devuelve una lista. No va a devolver otra cosa, porque es lo que espera como resultado. Y el map de not de la nada, de una lista vacía, ¿qué pasa cuando es una lista vacía en el map? ¿Hay algún elemento para aplicar algo? No. Y entonces, ¿qué creen que podría devolver? Una lista vacía es algo bastante coherente de que devuelva. Lo mismo va a pasar con el length. Y es coherente que devuelva... Saltó. The variable to zero is ambiguous. There are several potential instances. Ok. Me deberías haber devuelto nada y chao. Bueno. Yo creí que me iba a devolver la nada misma y esperaba que me devuelva la nada misma. Porque cuando la lista es vacía me tiene que volver vacío. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice, bueno, todo muy lindo, vamos a ver qué tipo es la función map.
¿Cómo podrían escribir map creando el suyo propio? Por ejemplo, nuestro map. ¿Cómo lo podrían definir? En ¿Cuántos nuestro parámetros recibe? una lista Bien. y una Viene la view. función. Bien, primero viene la función, después viene la lista. Bien. Hagámoslo, por ejemplo, con listas por comprensión. ¿Cómo sería nuestro map si utilizáramos listas por comprensión? Sería en el lado izquierdo elemento, Elemento. elemento, flechita apuntando hacia elemento, lista. Bien. Entonces, acá saco un elemento de la lista. Sí. Bien, ¿qué más? En el lado izquierdo del pipe, ¿no iría Sí, acá. función elemento? Perfecto, acá iría función elemento. La idea sería transformar ese elemento con la función. Bien, esto sería todo. Si lo hacemos con recursividad, ¿qué pasaría cuando la lista es vacía? Caso base. Que devuelva la lista. Devuelva la Devuelvo lista una vacía. lista vacía. Y cuando no es vacía, ¿qué hago? Que llame a nuestro map. Ok, llama a nuestro map. Nuestro map. ¿Y qué va a hacer? Función va a ser siempre la misma, nunca se va a cambiar. Pero la lista sí va a cambiar, ¿no? Sí. No tendríamos que escribir la lista como la cabeza y la cola Separémoslo en la cabeza y la y cola, aplicar. dale. Vamos a poner entonces el primer elemento y después la cola, ¿no? El restante. Claro. ¿Y qué haríamos con nuestro map? Al Sería la elemento función le Ajá. asigno la función. En realidad sería aplico la Aplico. función al elemento. Bien. ¿Y después qué hago para hacer la lista final? ¿Cómo creo una lista? 2 puntos. 2 puntos. Muy bien, entonces esto lo Y voy a luego encerrar entre paréntesis. sí. Y luego usamos recursividad ahí. Bien, y Nuestro acá map, función y a la recursividad. cola. Claro. Nuestro map, función y la cola. Perfecto. ¿Sí? Estas son dos maneras de hacer un map nosotros mismos. Ahora, ¿de qué tipo es map? Y map recibe una función y una lista que puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cuántas flechitas voy a tener? 2 por 2 Dos parámetros. flechitas, porque tengo 2 parámetros. Muy bien. Entonces me dijiste que el primero era una función. Una Sí. función se pone con paréntesis, al igual que la tupla. Pero después vamos a ver qué tiene adentro. Después, el segundo elemento me dijiste que era una lista, con lo cual vamos a poner los corchetes. Y lo que devuelve es una lista, con lo cual volvemos a poner los corchetes. Bien. ¿El tipo de la lista de qué tipo va a ser? Tipo, Tipo A. Cualquier cosa, ¿sí? Puede ser números, strings, tuplas, podrían estar adentro. Bien. Y después, ¿qué va a devolver? A. A, no, un tipo B porque lo va a transformar. tipo B, porque lo va a transformar. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando teníamos los strings y teníamos la función length? Lo que recibíamos era de tipo string y lo que devolvía era de tipo int. Pero no depende también de qué le estoy pasando como función. Por Claro. ejemplo, si la lista tiene
un string y la función es más. No puedo hacer string más algo. Ok, ahí te va a fallar, te va a decir error. Pero sí va a tener que coincidir con que pase. ¿Qué va a tener que recibir nuestra función? Sí o sí. Fíjense acá. Un elemento Entonces, de la ¿qué lista. tipo cuántos parámetros va a recibir? 2. ¿2 recibe función? 1. Uno. Es el 1, elemento. ¿sí? El elemento, no hay más que Ah. uno. Así que una flecha. Sí, lo que recuerdo es el otro. Un elemento, Y va a una ser del flecha. tipo de la lista, Y ¿no? tiene que ser del tipo de la lista. Fíjense que estoy agarrando un elemento de mi lista. Lista era este. Claro, de tipo A. Y después, ¿qué devuelve? B. Porque Claro, de tipo B, que es el que va a formar la lista final. Así que este es nuestro map. Si enviamos, seguro me va a tirar error porque tengo doble map. Sí. La solución no tiene que declarar nuestro map. Ok, no la declaro. Listo, ahí pasó. Muy bien, 10. Bien, ahora vamos a ir a textos, que es lo que había dicho Marce, que estaría bueno hacer. Dice que, dada una lista de tweets, queremos conocer ahora solo los textos de los mismos. Por ejemplo, textos de los tweets de Elbarto y Krusty tienen que devolver aquellos textos de los tweets. Recuerden que un tweet era una tupla en la cual el primer elemento era el usuario y el segundo elemento era el texto del tweet. Entonces, ¿qué función voy a querer hacer? Textos. Textos. ¿Qué parámetros va a recibir? una lista. Una lista de tweets. Una lista de tweets. Perfecto. Bien. ¿Algún otro elemento va a recibir? No. Bien, entonces pongo igual. Oh, Sí. igual. ¿Y ahora qué hago? Quiero todos los tweets, pero que estén, digamos, los textos. El segundo, El ¿no? segundo, hay que chequear Second. la segunda parte. Bien, teníamos second. Sí. SND nos SND. daba el segundo elemento de cada tweet. Tuple. Entonces, Sí, ¿cómo lo puedo hacer? Debemos usar map para aplicársela a cada Bien. elemento del texto. Map, vamos a mandarle second para aplicárselo a cada elemento del texto. Y después, ¿qué le vamos a pasar como la lista? La lista de tweets. La lista de tweets. Ah, y podríamos obviarlo entonces, ¿no? De ambos lados también. Bueno, bien, vamos a ver. Eso es lo que decía Marce. Exactamente, de ambos lados, debe declarar la firma textos. Bueno, tenemos que ponerle la firma. Así que, además, vamos a sacarle el point free. Para eso, sacamos lista de tweets de este costado y lo eliminamos con lista de tweets de este otro costado. ¿Sí? Así Mi que pregu- textos es igual a Mi map pregunta second. era, ¿por qué acá ¿Por va qué dice map? point free? Sí, no está el punto en el medio de que, o sea, y lo toma así con espacio. Debe ser por una cuestión de cómo funciona por atrás Mumuki. Porque si lo pongo con punto me da error, me sale que no anda. No, claro, porque está bien. Map recibe 2 parámetros y vos lo que estás sacando es uno solo. No tiene por qué haber un point acá. O sea, Porque el parámetro que recibe es second. ¿El punto se pone que si recibe más de un parámetro? No, el punto se pone cuando queremos crear una función nueva a partir de 2 funciones. Ah, ok. Sería como una tercera función. Vamos a verlo. Está bien, ahora entiendo. Sí, creo una nueva función. Una nueva función.
Eso era mi duda, no entendía esa parte. Bien. ¿De qué tipo es textos? Recibe una función. ¿Recibe una función? ¿Qué Una lista recibe? Una lista. ¿Una lista de qué? de string. Ya, ¿De Bueno, strings? sí. ¿Dónde están los bueno, strings? Son no, de tupla tuplas. sería. De tuplas, exactamente. Entonces, una lista de tuplas. ¿De cuántos elementos son las tuplas? 2. 2. Coma acá al costado, ¿no? Entonces, ¿este es el único elemento que recibe textos o recibe otro más? Bueno, solo ese, ¿no? Solo ese, entonces una flecha sola, ¿sí? ¿Y qué devuelve? Una lista Una lista. ¿De qué? de strings. De strings. Bien. Y entonces, ¿qué elementos van a tener este texto? Strings. String acá y string acá. ¿Sí? Podría ser la firma. Acá podríamos decir también cualquier cosa, porque no le importa textos. ¿Sí? Mm. O sea, si viene ahí un número, no importa porque no lo va a usar, solo le va a importar el segundo. ¿Sí? Profe, A una ver si pregunta. cambiamos. Nos dice que está todo bien. Dígame, Katy. Ahí en la declaración, sí o sí le puedo poner cualquier nombre, o sea, no necesariamente el tipo, le puedo poner A y B. No, Acá podés poner B, entonces no A y ¿vos B, decís? o sea, no declarar el tipo int o tener string chat o lo que sea. anónima. ¿Así? Sí. Sí, No tiene. podrías ponérselo, Ah, ok. pero justo en este ejercicio como que le estamos diciendo que es un string y un string. Si vos te lo mandan así nomás, si lo mandan así y no tenés ninguna referencia, sí, tranquilamente podés ponerle que sea un B, porque no Ah, sabés, solo es map second, bien, está bien. no hay nada que te condicione. Bien, vamos a ver el siguiente, que era recordar los tweets. Pero claro, este no lo tendrías que haber hecho. Bien. Este lo van a hacer ustedes, el de recortar tweets. Les voy a dar un ratito. Si ya lo hicieron, bárbaro. Y si no, bueno, lo hacen ahora. Así aplican lo que sería map en este momento. Voy a dejar de compartir la pantalla. Pero 10 minutitos, así lo hacen.
Muy bien, ¿pudieron? Muy bien, vamos a ver entonces cómo se resuelve este ejercicio. Muy bien. Recortar tweets. Los tweets deben tener un contenido de, como máximo, 15 caracteres. Teníamos poco espacio de almacenamiento, ¿viste? Dice. Definir una función recortar que tome una lista de tweets y trunque a sus contenidos a dicha longitud. Explicitar su tipo. La función debe devolver una lista de tweets. ¿Cómo se realiza esto? Recortar lista de tweets. Recortar lista de tweets. ¿Se llama así la función? No, lista de No, tweets no. sería el parámetro. Ah, lista de tweets se llama el parámetro. Recortar es la función. Bien, recortar se llama la función. Muy bien. ¿Y qué hace? ¿Recibe algún otro parámetro más? No. Mm. Igual. La longitud no tendría que llevar. Igual. ¿La longitud debería llegar? ¿O eso ya es fijo? No, eso es fijo. Exacto, siempre fijo. Dice máximo 15 caracteres. Bien, entonces igual, ¿y qué hacemos aquí? Y que tome los segundos elementos de la lista Ajá. ¿Y cómo tomo los segundos elementos de la lista? y sabemos que es una lista conformada de tuplas. Y Bien, sabemos cómo tomar el segundo de la tupla ¿cómo lo hacemos con el segundo de la por tupla? second. Con second, ¿no? Bien. Y que eso me tome los 15. Ok, pero eso tiene que tomarme los 15 después de una vez haber hecho second, ¿no? Vamos a hacer una función auxiliar primero. Que sea recortar el tweet. Un tweet. Recorta uno solo. Entonces, dado un tweet, ¿qué va a hacer? Tomar los 15. ¿Tomar los 15? Sí, entonces, ¿cómo es tomar los 15? Usar un recibe- take Take. 15 de tweet. ¿Y qué pasa take 15 de tweet? ¿Cómo es un tweet? Lo habíamos visto antes. ¿La tupla? Una tupla. Entonces, ¿puedo hacer take 15 de tweet? Sí. Pero tweet es una tupla. Así que no tendría sentido. Fallaría, ¿no? Entonces, take 15 de qué voy a querer. De take 15 second tweet. Claro, take 15 del segundo del tweet. Second del tweet. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué devuelve?
Una lista. ¿Una lista o qué devuelve? Devuelve el tweet El recortado. tweet devuelve. ¿Devuelve un tweet? Es una Hola. tupla. Devuelve ¿Devuelve una tupla? el texto del tweet. El texto del tweet, o Sí, sea, sí, sí. pero recortadito. No Recortado devuelve los un 15 tweet. caracteres. Recortado los 15 caracteres. Claro, pero no devuelve el tweet. Devuelve un texto, No. un string. Y yo quiero que devuelva un tweet. ¿Cómo hago para devolver un tweet? La función recortar no debe usar map y llamar a la función recortar un tweet. Por ahora vamos a hacer solamente recortar un tweet. Ah, Que me devuelva un tweet. ¿No? Dado un tweet, que me lo devuelva. Pero recortado. ¿Cómo hago eso? hay que generar la tupla, hay que buscar el FST, la primera parte. Claro, hay que generar la tupla. Para generar la tupla voy a tener que hacer la tupla, efectivamente. Primer elemento, segundo elemento. ¿Qué va a tener como primer elemento la tupla? Cualquier Sería cosa. No. FST tweet. FST tweet, no es cualquier cosa. Me importa el primer elemento del tweet. Ese no va a cambiar. Exacto. Y después sí, recorto el tweet. Bien, y ahora, ¿qué dice esta función? ¿Cómo hago para que se recorte efectivamente una lista de tweets? Con map. Con map, a ver, ¿y qué le paso a map? La lista de tweets. La lista de tweets. ¿Cuántos elementos recibe map? Y Falta recortar la un tweet. función. ¿Cómo? Recortar un tweet. ¿Pero cuántos elementos recibe map? 2. Dos. Ok, por ahora está recibiendo uno solo, que es la lista de tweets. ¿Qué nos falta? La función. Recortar. La función. Entonces viene map, la función y la lista. Entonces nos falta acá en el medio la función. ¿Cuál es la función? Recortar un tweet. Recortar un tweet. ¿Sí? Enviamos. Y debería de funcionar. ¡Plim! Bien, la función debe declarar una firma recortar. Bueno, vamos a declarar la firma de recortar. ¿Qué recibe recortar? ¿Cuántos parámetros recibe? Una lista Uno. de tweets. 1, entonces es una flecha. Es una lista de tweets, entonces si es una lista, voy a tener una corchetes. ¿Qué va a tener adentro? Paréntesis. ¿Sí? Sí, porque ¿Y qué va a devolver? ¿Qué Una devuelve lista. siempre un map? Una lista. Una lista. Una lista, bien. Ahora, ¿cómo sabemos la función que nos devuelve, perdón, el tipo de dato que nos devuelve map? Con la función recortar un tweet. ¿Qué nos devuelve la función recortar un tweet? una tupla. Una tupla de 2 elementos. Muy bien. Y entonces, el primer elemento de la tupla, Es un string. ¿cuál va a ser? Es el mismo, del mismo tipo que el primer elemento de la tupla que le viene, ¿no? Entonces, es del mismo tipo. Y sabemos que es una tupla de 2 elementos porque puede usar first. Si no, no se puede usar una tupla de 3 elementos o de 4, lo que sea. Bien. Y en el siguiente, ¿qué voy a tener? Una transformación. Una transformación voy a tener en el segundo tipo. Sí, porque del original lo estoy recortando a 15. Ok, pero entonces es el mismo tipo de dato, ¿no? Sí. Entonces, del tipo B, ¿a qué tipo voy? A B.
a B otra vez, porque es ese mismo tipo, pero no más cortadito, un poco más chiquito. ¿Sí? Sí. Bien. Ustedes podrían decir, además, que este tipo tiene que ser sí o sí una lista. ¿Sí? Porque usa take. ¿Sí? Take está solo definido para listas. Entonces, el take respira un elemento que es un int y después una lista. Bueno, enviamos. Nos va a decir, ok, está bien recordar. Ahora, recortar tiene parámetros innecesarios que se pueden eliminar mediante point free. ¿Cuál Sí. es el parámetro innecesario? Lista de tweets. Lista de tweets de un lado, podemos eliminar a la lista de tweets del otro. Bien. Muy bien, Dios. Una consulta. Dime. Yo puse que todos los tipos de datos eran string. Y me lo tomó bien. Sí, seguramente te lo toma bien también. ¿Y cuál sería la mejor opción? Esta es la opción genérica, digamos, sin conocer cómo es el tipo de tweet. Ok. ¿Sí? Okay. Igual, conociendo el tipo, estarían bien las dos, ¿no? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a ver, sumar según. Oh. Odio que se vea antes. Sí, aceptar. Gracias. Muy bien. Hay que hacer una función que da dos. Una función en una lista devuelve la suma de aplicar la función a cada uno de los elementos de la lista. Entonces, ID va a ser 1 más 2 más 3 más 5, porque ID es lo mismo. Length va a ser 4 más 2 más 5. ¿Tenemos algo que sume elementos de una lista? Sí. ¿Cuál es? Zoom. Sum. Es lo bueno. Bien. Entonces podemos probarlo para ver si efectivamente nos sirve. Sum. Tenemos 1 más 2 más 3. Me tendría que dar 6, ¿no? Bien, nos sirve. Bien. Entonces, primero vamos a tener que aplicar la función a cada elemento de la lista y luego, ¿qué debería hacer? Sumarlo. Sumarlo, muy bien. Entonces, Sería sumar según igual. sumar según. ¿Qué recibe? Una lista, una función y una lista. Una función y una lista. Bien, igual. ¿Y ahora qué viene? Sum. Lo sumamos, muy bien. ¿Qué sumamos? Cada Siempre tiene que ser una elemento de la lista. Ok, pero cada elemento de la lista sería sum lista y ya. No. Sum map lista. Sum map lista. ¿Cuántos parámetros recibe el map? No, suma. 2. Y acá está recibiendo 1, ¿no? Sum map, función lista. Función lista. Sí, Ah. es un map. Función lista. Función lista. Para que se aplique con todo, ¿no? Para que se aplique, claro, a cada uno. Bien, entonces enviamos y esto debería de estar bien. Bueno. Bien, está bien, me dice. Pero se puede mejorar. Dice que declare la firma. Pero yo no solo eso le voy a decir. Yo quiero que, la verdad, utilizar acá
la función composición. ¿Cómo creo una composición con estos dos que tenemos acá? Con estas dos funciones. ¿Cuáles son las funciones que podemos componer? Sum y map. Sum y map, ¿sí? Función no es una función que podemos componer. Función es una función que se usa dentro de map, ¿sí? Entonces vamos a poder componer función sum y map. ¿Cómo sería? Acá, ¿quién sería la F y quién sería la G? Para hacer F o G. La G sería función. Dijimos que función no se iba a componer. No, map, no sería. ¿La G es sum o map? Que así, tirar por tirar. La G es map sería la G. La G es map, ¿no? Es la función, perdón, la función aplicada primera y después la siguiente función que se aplica a ese valor de retorno. Entonces la G es map. ¿Map sola? Map función. Map función, ¿sí? Porque tiene que recibir un parámetro solamente. Entonces de acá hacemos como hicimos antes, cuando restábamos de un lado y del otro, ¿sí? Nosotros tenemos acá map lista, G lista, y esto es igual a map función lista. Entonces, si sacamos de un lado y del otro, lista y lista, nos queda G es igual a map función. ¿Sí? Porque tiene que recibir un parámetro solamente. Bien. ¿Y F? ¿Quién es? Sería sum. Sería sum. ¿Y recibe un parámetro sum? Sí, que es G. Sí. Sería una lista. ¿Y entonces cómo hago para hacer la composición entre estas dos funciones? F.G. Entonces, ¿cómo es f.g? Sum.map. Sum.map, ¿cómo es G? Map función. Map función, entre paréntesis. Map función. ¿Sí? Todo esto es G. No es solamente map. Entonces, nosotros podríamos decir que esto es exactamente igual a decir sum map función y la lista sin el paréntesis. ¿Sí? Y ahora lo que puedo hacer, que es interesante, es eliminar de acá lista y de acá también lista, porque se repiten en los dos lados de la parte derecha. ¿Por qué hago guardar? ¿Mi función podría eliminarlo? No, porque está dentro de un paréntesis. Así que no se puede. ¿De qué tipo es sumar según? Recibe una función y una lista. Bien, entonces dos parámetros. El primero es una función, entonces va entre paréntesis. Y el segundo me dijeron es una lista, entonces corchetes. Y Bien. devuelve una entera. Primero veamos qué es la función. ¿Cuántos parámetros recibe función? Sabemos del map. 2 parámetros. Recibe 2 parámetros la función que necesita el map. No, 1. Uno. Un parámetro. El primero es el elemento de la lista. ¿Y qué devuelve? Una lista. ¿La función devuelve una lista? ¿O el map devuelve una lista? El map devuelve una lista. Bueno, ¿y la función qué devuelve? Un número. ¿Un número? Y por el ejemplo así. Bueno, claro, porque necesitamos que sea sumable. El sum me está acá condicionando, ¿no? Sí. Entonces, bien, recibe un elemento. ¿Puede ser cualquier elemento?
¿O tiene que ser de un tipo especial? No, puede ser cualquiera. Puede ser cualquier cosa. Bien. Y entonces me dijeron acá que tiene que ser entero. ¿Entero sí o sí? ¿O tiene que ser algo numerable? No, algo numérico. Algo numérico, ok. Entonces voy a decir acá que tiene que ser algo numérico. Voy a decirle B. Tiene que ser algo numérico. Y ese va a ser mi B. Porque podría sumar también flotantes. Bien. ¿Y la lista que recibe, de qué tipo tiene que ser? A. De tipo A, exacto. Cada elemento de esa lista se va a tomar por esta función. Bien. ¿Y qué va a devolver? Un número. Un número. ¿Un número de qué tipo? B. B, exactamente, porque va a ser la suma, va a tener que ser del mismo tipo de lo que trate de sumar. Si trata de sumar todos ints, va a devolver solamente int. Si trata de sumar todos floats, va a devolver solamente float. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Veamos. Esto debería estar bien. Bien. Muy bien. Me cuesta un poco ver este tema de lo que vimos recién, lo del num. ¿Cómo saber cuándo es num y cuándo no? Sí, Eso es con práctica, obviamente. Pero podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, el más. ¿Qué tipo de dato recibe? sí, un dato numérico. Puede ser float, int. Numérico. No puedo sumar strings. No, Bien. El menos, ¿qué tipo de dato va a recibir? también numérico. Lo mismo, numérico. Bien. Ahora, la sumatoria, detrás de ella, va a tener sí o sí que sumar con el más. Con lo cual ahí nos está limitando que sea numérico. Porque la sumatoria no es más que una función, ¿no? Que recibe una lista y lo único que hace es sacar la cabeza. Si es la lista vacía, te vuelve cero, ¿no? Bueno, sí. Oh. Si la lista tiene algo que se puede separar en cabeza y cola, Y con la- entonces lo que va a hacer es sumar la cabeza más la suma de la cola. sí, Entonces acá tenés el más que te obliga, ¿no? claro, Este es el guachín. sí, sí, sí. Por eso es que sabemos que está el numérico. Porque sabemos la firma del zoom. Si no sabemos la firma del zoom, la podemos preguntar. 2.t, zoom. ¿Ven? Ah, Y me claro. dice que es numérico. Cuando es foldable, ustedes piénsenlo como lista. Entonces acá, en realidad, ustedes tienen que poner los corchetes. Y esto olvidárselo. Es más, si ustedes preguntan 2.tmap, también les va a decir. Ah, no, bien, nos dice con lista. Muy bien. Mucho zoom, mucho map. Profe, disculpe, ¿cuándo va a Dígame. ser el primer parcial? Más o menos, si sabe, para tener una idea. Debería ser en octubre. A ver Ah, si no me bueno, bueno, está bien, recuerdo. está bien, todavía falta, güey. No, acá no está. Acá está.
Drive. La lentitud. Planificación. Obviamente todo esto tengo que terminar de confirmarlo con Gregorio, que aún no me lo confirmó. Estoy esperando, creí que me lo iba a pasar, pero no lo hizo. Ahora estamos acá, módulo 5 y 6, función de orden superior, y composición y listas. Y el parcial vendría a ser... ¡Ugh! Horrible esto. Vendría a ser, sí, el 6 de octubre. El 8 de octubre, perdón. Más o menos. Bien. ¿Ahí tiene algún otro ejercicio que quiera ver específicamente? Si no, buscamos otro que sea de filter. Profe, una pregunta sobre la función map. Bien. En este caso me devuelve un número, pero también me puede devolver una lista si yo cambiara otra cosa y quisiera que fuera varios parámetros, ¿sí? ¿O eso es siempre me va a devolver un número? La función map no te devuelve un número. ¿Qué te devuelve la función map? Una lista. Una lista. Siempre. En este caso, justo está devolviendo un número Porque estoy porque sumando la lista. estoy haciendo el zoom. Exactamente. Ah, Ahí está me bien, lo está bien. cambia. Listo. Me estaba confundiendo. Bueno, Y fíjense qué importante es que lo que devuelve la función, en este caso map, función, ¿qué devuelve? Una lista. Una lista. Entonces, lo que recibe zoom de dominio es una lista. ¡Oh, qué casualidad! No, casualidad, las bolainas. En este caso, no es casualidad. Está hecho a propósito. Porque si no pudiera recibir una lista, no funcionaría. Es muy importante esto. O sea que Zoom no lo puedo aplicar a tuplas. Zoom no lo podría aplicar a tuplas. A una tupla no. No puedo sumar una tupla. Pero a una lista de tuplas, A una lista de tuplas tampoco. ¿Qué requiere Zoom? Habíamos visto acá. que una sea homogéneo. lista ¿Una lista de qué? de números. De números. Entonces, ¿una lista de tuplas es una lista de números? No. Entonces no puede. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Y por ejemplo, si yo tengo una lista con todos string y yo quiero Sí. sumarle no sé, un carácter al final de cada string, ¿sí puedo usar map y me lo va a agregar en forma de lista a cada string? A ver, por ejemplo, ¿qué querés hacer? No sé, tengo, no sé, rojo, verde y azul. Y quiero que al final de ¿Cómo? rojo haya rojo, verde y azul. Una lista que dice rojo, verde y azul. Perfecto. Rojo, verde y azul. Y al final de cada string agregarle un carácter, no sé, un signo de admiración, cualquier cosa. Bien, perfecto. Vamos a hacerlo. Verde y azul. Y lo que querés es que te devuelva una lista con
¡Rojo! Claro, algo así. ¡Verde! Bueno, azul. ¿Cómo hacemos esto? No sé si estoy por decir una burrada, pero no sé si. ¿Qué tendría que Bueno, hacer? Más. O sea, map y la función sería más el carácter. podrías ¿Eso funciona hacer así? más y que sea así. Podría hacerlo. Y entonces Ah, vamos y a eso ver. no lo probé, pero eso funciona. ¿Y probémoslo? Vamos a ver. Tenemos No, esto. sería concatenar el carácter ese que falta. A ver. Rojo. Verde. Azul. ¡Tarán! Ah, sí, funciona. ¿Viste que funciona? Y no tengo manera, por ejemplo, de yo identificar si yo quisiera que solamente sea el rojo, no. Por ahí que en la lista se diga rojo, verde, azul, rojo, que solamente lo hagan el rojo, Bueno, no. podría, ¿cómo lo tendría que hacer? Habría un poquito más de complicación. Tendría que hacer una función que haga eso. Que Entonces me tengo, identifique el rojo. Ah, claro. entonces es al rojo, al rojo, al rojo le pongo signo, signo, y entonces viene un elemento, ¿y qué hace? Si el elemento es 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 rojo, rojo. le pone el signo. rojo, ¿qué le hace? Devuelve, Rojo con el signo. claro, rojo, así. Si no, Si no, podrían, lo deja tal cual está el elemento. si no, entonces otherwise, devuelve elemento. Bien. Y entonces lo que yo Sí, debería hacer es utilizar esto, map, y acá que le mando. las Eh, funciones. Al rojo le pongo signo y le paso rojo, verde, azul. azul, rojo. Claro, está bien. ¡Ah! No tienes comp, al rojo le pongo signo. Seguro es distinto. Al rojo le pongo signo. Al rojo le pongo... ¿Está igual? Rojo le pongo signo. ¿No le falta el igual? No, ya está el igual acá. Acá hay un igual y acá hay otro igual. Ah, Maté mosquito. Al rojo le pongo signo. Está bien. No, no habrá cargado. Ahí va, talento. No. Ay, qué tonta, porque está esto. Esto lo tengo que sacar. Porque esto no es nada. No, eso no compila. Ahora sí va a compilar. ah.
Está bien. Profe, Bien, ¿qué más? ¿podemos hacer el ejercicio que sigue? Sí, obvio. El siguiente al sumar según. Sí. Bien, alguno dice. Definir a su función alguno, que dadas una condición y una lista nos dice si algún elemento de la lista cumple la condición. ¿Qué les refiere esto? A ver, a lo que leyeron. A map. A map, a ver, condición y una lista nos dice Y si una- algún elemento de la lista cumple la condición. O sea, debería hacer map condición lista. Map, condición, lista. ¿Qué nos va a devolver esto? ¿Qué nos devuelve map? Una lista. Una lista. Otra lista. Una lista. Entonces no me devuelve false. Hay que Ah, yo había aplicar visto un algo de filtro, un un AND filtro. o un OR. Ah, De bueno. un AND, un OR. A ver, acá dice, dame una pista. La función filter te puede ayudar a resolver este ejercicio. Cierto. En vez de map, sería filter, creo. Entonces, si hacemos filter en vez de map, ¿qué me va a devolver? ¿Filter qué devuelve? Otra lista. Los elementos Otra de la lista lista. que cumplan esa función. Claro, entonces no me sirve tampoco. Pero ¿qué va a pasar? Si hay algún elemento que cumpla con esta condición, ¿cuántos va a haber en la lista? Los que cumplan esa condición. ¿Cuántos elementos? Y puede ser uno o dos, depende. Uno o dos. ¿Va a haber ninguno? ¿Va a haber lista vacía en algún momento si hay alguno? Y puede No. ser si ninguno No. cumple la condición. Si ninguno cumple la condición, no va a ser alguno. Alguno cumple la condición, que dado una lista, nos dice si alguno de los elementos cumple con la condición. Entonces, ¿qué tiene que ser la lista resultante de filter? No te con cámara. Un booleano. Ah, ¿Un podríamos booleano contar- nos devuelve filter? No, filter no. Habría que usar otra función más. Otra podríamos función más. contar la cantidad de elementos que Ok, tiene. esa es una forma. Podríamos contar la cantidad de elementos que tiene. Uy. Y entonces, si las cuento, ¿cuántos tienen que ser? Tiene que ser mayor que 0 para saber Bueno, que tiene length alguno al menos. length tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, eso significa que hay alguno. ¿Sí? O lo que podríamos hacer es que sea distinto de 0. ¿No? Distinto de 0. Eso también. Si no es 0, entonces es que hay alguno. O también podríamos decir que filter tiene que ser distinto de la lista vacía. Todos son posibilidades. Todos son respuestas correctas. Entonces tenemos esta forma de resolverlo. Esperen, a ver. Esta otra forma. Esta otra forma. Todas son formas válidas. ¿Sí? Y también, si no quieren usar filter, existe una función de orden superior que nos dice esto. ¿Cómo se llama? Recibe una condición y una lista. Any, creo que se llamaba. Any se llama. Todos son iguales. ¿Sí? Profe, Sí. yo en Mumuki probé el signo de admiración con el igual y creo que no lo toma. A ver, vamos a ver. ¿Alguien tiene un pajarito en su casa?
Estoy escuchando un pajarito. Si no, tal vez es algo en mi caso. Oh, sí, no le gusta. No tiene scope esto. Con la Ok. barrita. Con la barrita. Yo me olvido de cómo son los... Y, A ver, así. y menor igual y menor No, y tampoco. mayor enfrentados tampoco lo toma. La otra barrita hacia el otro La lado. otra barra. Ahí está. Ahora sí. Sí. Ahora lo que tenemos que decir es la firma. Hagamos la firma. ¿Qué preguntaste que no te escuché? Si menor y mayor así enfrentados tampoco lo toma, porque creo que eso también significa diferente. Ah, no. Acá, fíjate, me dijo que diferente es así. Igual Ah, para eso, acuérdense que tienen las referencias de Haskell. Haskell y ponen distinto y se fijan a ver cómo lo escribe. No igual. Operadores. A ver. Tiki tiki. Distinto. Igual. Oh, al cabo que ni quería. entonces, any Bueno, no en Google siempre devuelve. tiene que estar, pero no lo estoy encontrando. Volvamos aquí. Bien, tenemos que hacer la firma de alguno. Sería alguno, recibe un booleano y una lista. ¿Cuántos parámetros? Dos. ¿Cuántos parámetros? Dos. 2 parámetros. Tuki, tuki. Bien. ¿Qué devuelve? Un booleano. Devuelve un booleano. Y la condición creo Bien. que también, ¿no? Devuelve un booleano. ¿La condición qué sería? Un booleano. ¿Un booleano? Devuelve O sea, booleano. acá... Ah, devuelve booleano. Entonces es una función. Sí. Filter es una función de orden superior que recibe una función y una lista. La función que recibe tiene que ir de a booleano. ¿Sí? Tiene que ser una condición. ¿Y la lista de qué tipo tiene que ser? ¿No? La lista No hay- tiene que ser del tipo A, exacto, lo tiene que poder tomar. Lista, toma cada uno de los elementos y se fija si cumplen con la condición. ¿Sí? Profe, any Sí. no. Any que devolvería una lista también, como que. Any es igual que esto, así que la firma es exactamente igual. Ah, Any es alguno en inglés. sí. Así que es exactamente esto. Ah, Muy bien, 10. Bien, entonces acá repasamos filter, repasamos any. ¿Qué más repasamos? ¿Qué quieren repasar? LOL, falta. El all falta, ¿no? El all es el que son todos, ¿no? Bueno, vamos a ver. No recuerdo cuál es alguno que use all. Esto no. Pero bueno, están buenos estos, ¿eh? Para trabajar con listas. Es múltiplo de alguno, muy bien. Y tiene el múltiplo de puede ser usada. A ver, llamadas. No sé cómo taparles. Ah, bien, esto. No. Más llamadas. Uf.
Sigue con el tema de las llamadas. Profe, ¿viste que el ejercicio anterior nos mostraste que había distintas soluciones? Sí. Con any, que recibe condición y lista, y estaba en ambos lugares del igual, ¿podríamos eliminarlo? Sí, podría eliminarse. Totalmente. Es más, no solo se podría eliminar ese, se podrían eliminar dos. Miren. O sea, acá habíamos dicho no se puede eliminar nada. Pero si, por ejemplo, alguno, condición, lista, es igual a any, condición, lista. Entonces, fijémonos de derecha a izquierda. Lista, lista. Podemos eliminarlo. Lista, lista. Y después tenemos condición, condición. Podemos eliminarlo. Y entonces, si se dan cuenta, en realidad lo que estamos haciendo es renombrar la función any y llamarla alguno. Entonces la estamos traduciendo. Entonces es una gran forma de decir, bueno, alguno es igual a any. Filtrar es igual a filter. Filter. Mapear es igual a map. Por ejemplo. Sumar es igual a sum. Así, por ejemplo, es la suma sola, no sumar lista. Sumar lista es igual a sum. Por ejemplo, ¿cuál otro? Y ¿El de así. reducir? Sí, podría ser, pero por ejemplo, longitud. Longitud es igual a length. Y entonces eso sería como renombrar la función cuando no recibe ningún parámetro de ninguno de los dos lados, ¿no? No podemos tampoco cortar las dos de los dos lados porque tenemos que tener un nombre y una función, ¿no? Además sería medio tonto. Sería raro, no tonto, sería raro. Bien. ¿Hacemos unos 15 minutos de recreo? Si quieren pueden hacer otros ejercicios y demás. Y volvemos y ahí, acá dice, profe, ¿en qué momento se utiliza any y en cuál es filter? Filter se utiliza cuando quiero filtrar una lista de elementos, es decir, dado una lista de elementos, quiero obtener otra lista de elementos, pero con menos cantidad de elementos según una condición. Any se utiliza cuando quiero saber si hay algún elemento que cumple esa condición. Es decir, me devuelve true o false. No me devuelve la lista que cumple con esos elementos. Sino me devuelve si hay alguno que cumple o no. Nada más. Bien. Volvemos en 15, o sea, son y 32, volvemos y 45, digamos. Esa es la idea. Bueno. Ok.